Las expediciones científicas a lugares remotos han estado siempre rodeadas de un cierto romanticismo. Pasaron ya los tiempos de los exploradores que, sin el auxilio de la moderna tecnología y sorteando todo tipo de peligro, se internaban en territorios desconocidos. Aún así, nuestro planeta sigue reservándose algunos secretos. Las grandes estepas de Asia Central son uno de esos rincones perdidos a donde apenas han llegado los ojos de la ciencia. Un equipo de espacio protegido se embarcó este verano en la primera expedición científica española a la lejana República de Kazajstán. Las cámaras de la televisión andaluza acompañaron a un grupo de especialistas de la Estación Biológica de Doñana en un viaje que durante 4 semanas nos permitió recorrer algunos de los parajes más sobresalientes de este país inabarcable. Una experiencia pionera que ahora resumimos en una serie documental de 3 capítulos en los que les mostraremos los entresijos de una expedición científica, en donde las dificultades del trabajo se ven compensadas por la belleza de escenarios vírgenes. Y todo este esfuerzo sin dejar de tener como referente a Andalucía, porque nos marchamos muy lejos para poder explicar lo que ocurre aquí, en nuestra tierra. Resulta difícil creer que estos páramos, hoy desiertos y azotados por el viento, fueron el escenario de uno de los grandes imperios de la historia. Un imperio de pastores guerreros capaces de conquistar vastas extensiones de terreno y que pusieron en jaque a los mejores ejércitos de la época. Un mosaico de tribus nómadas que en el siglo XIII, aglutinadas bajo el temible liderazgo de Gengis Khan, impusieron su dominio desde el Golfo Pérsico hasta el Océano Ártico. Estamos en el corazón de Asia Central, en las estepas de Kazajstán, donde hoy apenas quedan restos de aquel mítico imperio. Lo que fue un pueblo de conquistadores terminó convirtiéndose en una dispersa amalgama de clanes que pronto sucumbió a repetidas invasiones. Finalmente, y tras la Revolución Rusa, los bolcheviques se hicieron con el control de estas tierras. Kazajstán, delimitada como república en 1936, se convirtió en la retaguardia olvidada de la Unión Soviética. Allí fue a parar la industria pesada, la minería más agresiva o los polígonos para el ensayo de armas nucleares. Allí fueron deportados los disidentes, comunidades enteras de alemanes del Volga, tártaros, caucásicos o eslavos que con el paso de los años conformaron un complejo entramado étnico. Cayó la Unión Soviética y aunque sus cenizas todavía son visibles, Kazajstán es, desde 1991, un país independiente que lucha por afirmar una difícil y difusa identidad nacional. Los problemas que hoy amenazan la conservación de nuestro patrimonio natural pueden resolverse en Andalucía o a miles de kilómetros de ella. Para los científicos de la Estación Biológica de Doñana, el conocimiento no tiene límite geográfico. Por eso, cuando la primavera andaba despidiéndose de estas tierras del sur de Europa, ellos ya habían puesto su mirada en la lejana Kazajstán. Y nosotros, un equipo de la televisión andaluza, nos decidimos a acompañarlo en la que habría de convertirse en la primera expedición científica española a esta república exsoviética. Un frenesí de equipaje, aeropuertos y aviones nos permitió salvar los más de 7.000 kilómetros que separan Andalucía de las estepas vírgenes kazacas. Pero antes de sumergirnos en las infinitas llanuras de este país, hay que recalar en Almaty, la que hasta hace poco era capital de Kazajstán, nuestra base de operaciones. A pesar de que la vida occidental ha penetrado ya con fuerza en esta antigua urbe, todavía puede apreciarse en sus calles y avenidas la riqueza humana de una nación en la que conviven más de 120 etnias diferentes. Un país que pocos españoles sabrían situar en el mapa. Una república que no suele aparecer en los medios de comunicación, un destino que aún no ha sido descubierto por el turismo europeo. Kazajstán, creo que injustamente todavía no está en la lista de los destinos turísticos favoritos de los españoles, quizá por la distancia, por el desconocimiento, por el idioma, no lo sé.
pero yo espero que en un futuro próximo, dadas las oportunidades que ofrece este país para el turismo ecológico, para la caza y en fin, para otros esparcimientos, Kazajstán entre en esa lista de destinos preferidos de los turistas españoles. Paradójicamente, el número de visados que nuestra embajada emite se duplica cada año, porque los kazacos sí que nos han descubierto. La lengua y la cultura española están de moda en Kazajstán. Si ustedes se dieron la cuenta, últimamente el español, castellano, es no solamente un idioma bonito, es como una moda. La música está incluida en todo, el idioma. El interés en primero surge por moda, que hay pedido, que la gente quiere, pero de otra parte, como aquí las personas leen mucho, les gusta conocer muchas cosas, saben mucho de España, también es uno de los motivos que vienen mucha gente al centro. En Círculo Universitario, España se dibuja como una tierra llena de atractivos y oportunidades. Aparecen con facilidad los tópicos que suelen asociarse a nuestro país y que en la mayoría de los casos coinciden con algunas de las señas de identidad andaluza. España, qué imagen. Yo puedo decir mis asociaciones solamente. Es que nunca he estado en España, pero conocí a muchos españoles, nuestros amigos de aquí, de España, conversamos mucho. Mis asociaciones, el mar, sonrisas también, la danza, por supuesto, española, flamenco, no sé, cultura muy, muy interesante. Almaty nos regala intensos contrastes, paisajes soberbios en los que se mezclan el esplendor y la decadencia, y a ellos nos entregamos con la curiosidad de quien se enfrenta a un mundo desconocido. La llegada de nuestra expedición se convierte en todo un acontecimiento. No es fácil ver a un grupo de europeos deambulando por las calles de Almaty. Cuando alguno de ellos puede recurrir al inglés como lengua común, surgen todo tipo de preguntas a propósito de nuestro país. Ciertamente, la colonia española es muy reducida y gira en torno a nuestra representación diplomática. En la colonia española en Kazajstán son 25 personas, de las cuales 5 es mi familia, de modo que quedarían 20, que se distribuyen pues entre 2 familias españolas más y la presencia de los representantes de firmas españolas en Kazajstán. Resueltos algunos trámites burocráticos, organizamos todo el operativo que nos va a permitir internarnos en algunos de los parajes naturales menos transitados de esta república. Es la primera vez que una expedición científica española aborda un trabajo de estas características en Kazajstán, una experiencia pionera que facilitará el desarrollo de futuros programas de cooperación. Justamente este equipo que acaba de venir, de ornitólogos, es el pionero de esta cooperación. Sería conveniente, como es natural, que este tipo de colaboración entre ambos países se enmarcara en un acuerdo de cooperación en esta materia. Yo supongo que que la firma de este acuerdo se va a estudiar muy pronto, porque no solamente en el área de ornitología, sino en otras, como es sobre todo la arqueología, este país está muy interesado y nosotros, por la experiencia que tenemos en España, les podemos prestar una asistencia muy eficaz. En pocas horas estaremos lejos del bullicio de la urbe y habremos sustituido este conglomerado de razas por la austera soledad de las estepas. Pero Almaty seguirá siendo el referente de la riqueza histórica de este país, aun cuando tengamos la tentación de pensar que Kazajstán es solo una enorme paramera en la que no quedan señales de aquel imperio nómada que consiguió unificar a multitud de tribus dispersas. Para el viajero que visita Almaty, esta riqueza étnica está viva y se manifiesta de forma espontánea y colorista en cualquiera de sus calles o avenidas. Una ciudad en la que conviven lo rural y lo urbano y en la que palpita la complicada tensión entre las tradiciones y la modernidad. Un oasis de asfalto en un país que está a punto de revelarnos la sorprendente pureza de sus espacios naturales. Enormes extensiones de terreno en donde la presencia del hombre no es más que una anécdota. La distancia que ya habíamos recorrido para alcanzar Kazajstán no es la cifra más llamativa con la que nos va a sorprender este exótico destino.
Kazajstán ocupa más de 2.700.000 kilómetros cuadrados, casi 6 veces la extensión de España y 30 veces la superficie de Andalucía. Un territorio inabarcable que, sin embargo, nos lanzamos a explorar a bordo de primitivos pero eficaces vehículos todoterreno. No tardamos mucho en abandonar las pocas carreteras asfaltadas que surcan esta república para sumergirnos por fin en su estepa, donde llamativas manchas de amapolas nos recuerdan el paisaje de una Andalucía ya casi desaparecida, aquella en la que los campos estaban libres de productos químicos y se practicaba una agricultura poco agresiva. Por esa razón estamos en Kazajstán, fundamentalmente, por el hecho de que, aunque existe una humanización del territorio, este grado de humanización ha permitido el mantener poblaciones de animales, poblaciones de fauna, todavía en muy buen estado. ¿Por qué? Pues porque estas transformaciones son todavía de un nivel muy bajo. Por ejemplo, el grado de uso de pesticidas en estas áreas de Kazajstán es bajísimo. Hemos podido ver campos de amapolas inmensos, cosa que no puede verse ahora mismo ya en ningún lugar de Europa, y estamos viendo poblaciones, estamos oyendo poblaciones de aves, de pequeñas aves canora, de aláudidos, todavía de alta densidad. Es decir, que aunque existe un grado de transformación aparente, estas transformaciones todavía son de un muy bajo nivel. La economía es una economía muy tradicional, agroganadera, con lo cual las poblaciones de fauna se mantienen a un nivel. Esto nos permite a nosotros trabajar en lo que nos interesa, comparando con las áreas más transformadas de la península ibérica. Las aves que frecuentan esta estepa seca son uno de los mejores indicadores de su calidad ambiental. Para poder capturarlas con facilidad, instalamos nuestro campamento cerca de la localidad de Kolsenhill, junto a un pozo artesiano. Una pequeña zona encharcada en donde la abundancia de invertebrados también nos habla de la ausencia de abono y pesticidas. Aquí colocan los biólogos sus redes, una tarea delicada que exige conocer al detalle el comportamiento de las diferentes especies. En esta zona de estepa se llegan a alcanzar en invierno temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Aún así, durante la época soviética trataron de ponerse en cultivo estos terrenos, salpicando la llanura de pozos artesianos como este, del que aún brota un agua ligeramente salobre. En verano, cuando el calor también es extremo, estos pequeños oasis son frecuentados tanto por los pastores y sus animales como por la fauna silvestre. No pasa mucho tiempo antes de que se produzcan las primeras capturas. Ese macho lo ha hecho el froti y le ha hecho la sangre. Sí, Entra por aquí. Con delicadeza, para evitar lesiones que impidan ponerlo en libertad más tarde, los especialistas de la Estación Biológica de Doñana van retirando todos aquellos individuos que han caído en la trampa. Proliferan aquellas especies que también habitan en la península ibérica, como las que se agrupan en la familia de los aláudidos, alondras, calandria o terrera, entre otras. Esto es una terrera, pero el plumaje joven no tiene nada que ver con el de España. Muchísimo más oscuro. Nada que ver con las de España, nada. Muchísimo más oscuro. Sí. Pollo de terrera común. $7.18. De todos estos animales se obtienen medidas y muestras. 88 de ala. Una rutina que no nos abandonará a lo largo de toda la expedición y que constituye uno de los pilares del trabajo científico. De cada ejemplar, ya que capturarlo es costoso y la información que podemos obtener del mismo es muy valiosa, estamos tomando todo tipo de información, desde medidas del cuerpo, de ala, cabeza, pico, pata, cola, etcétera, a muestras de sangre con diferentes objetivos. Una es obtener ADN para ver variabilidad genética y diferencias con otras especies y subespecies. También tomamos muestras de sangre para buscar parásitos sanguíneos que pudiesen tener, para calcular conteos de leucocitos y poder obtener estimas del estado de salud de las aves.
También solemos tomar una pequeña pluma para cuantificar isótopos en la misma, que nos da información muy fácil sobre la dieta de las aves, sobre el origen geográfico, etc. Buscamos también diferentes tipos de parásitos externos entre las plumas de las aves. O sea, de cada una de ellas perdemos un rato teniendo todo tipo de información posible. Lo que pretendemos, entre otros objetivos, es comparar tanto la abundancia como diversidad de aves esteparias de estas estepas en Asia Central, que están en un estado de conservación magnífico, con las que encontramos en estepas ibéricas, concretamente en Andalucía, donde este hábitat se ha visto reducido enormemente, fragmentado, tanto por cambios en el paisaje debido a agricultura, transformaciones debido a urbanización, urbanismo, etc. Y nuestro objetivo es tanto establecer comparaciones cualitativas en cuanto al número de especies. Aquí claramente la diversidad es mucho mayor. Hay especies totalmente diferentes a las que encontramos en Andalucía, aparte de las comunes, así como comparaciones cuantitativas. Esto es la cantidad de aves por superficie, por hectárea, es lo que estamos calculando, densidades, que también a simple vista y sin analizar los datos vemos que estas abundancias son tremendamente mayores aquí en estas estepas de Asia Central que en Andalucía. Pero no todos son pequeña ave. También aparecen algunos depredadores, como este halcón abejero, que fue capturado durante la noche. Aquí las rapaces encuentran alimento fácil en los abundantes roedores, como este gerbo menor, típico de las zonas de estepa, y que nos recuerda a un diminuto canguro, cuya disección permitirá reconocer su presencia en la dieta de otros animales. Un procedimiento que exige operar con guante y mascarilla para evitar una posible infección por hantavirus. Las infecciones se contraen fundamentalmente a través de la orina de estos animales, entonces es conveniente tomar precauciones. De hecho, ya ha habido casos de fallecimientos de investigadores que trabajan en roedores por contaminación por hantavirus. Y bueno, siempre es mejor tomar una precaución, ¿no?, que no jugársela por esto. Cae la noche en el improvisado campamento y con ella se alivia el tórrido calor que nos ha castigado durante todo el día. Ahora la estepa es un territorio habitado únicamente por el sonido del viento. Aunque nuestros vehículos no ofrecen muchas comodidades, terminamos por convertirlo en nuestra segunda casa. En ellos pasamos largas horas de travesía sometidos a un intenso vaivén. La presencia de un búho real atropellado nos obliga a detenernos. Será el primero, pero no el último que encontremos muerto en estos rectilíneos caminos. Nuestros acompañantes kazacos aprovechan para guardar algunas plumas de las que antiguamente se usaban como adorno en las vestimentas masculinas. Quien nos habla de esta vieja tradición es Sergei Skliarenko, biólogo del Instituto de Zoología de Almaty, que nos acompaña como guía y asesor. Su colaboración es imprescindible. Conoce en profundidad estas tierras y es capaz de orientarse hasta localizar el ecosistema o la especie que más puede interesar a los científicos andaluces. Sergei sabe de la enorme riqueza de la naturaleza kazaja. Kazajstán ocupa un territorio enorme, de 2.700.000 kilómetros cuadrados, y tiene una gran diversidad de paisajes. Hay desiertos, estepas, montañas, distintas clases de humedales, y al mismo tiempo una gran variedad de animales. Por ejemplo, en Kazajstán se localizan alrededor de 500 especies de aves, de las que 450 crían aquí. Hay unas 150 especies de mamíferos, más de 50 especies de reptiles y unas 20 de anfibios, además de un número enorme de insectos y otros invertebrados. Como hemos podido ver, la mayor parte del paisaje de Kazajstán ha cambiado poco, sobre todo ahora,
ya que no hay mucha actividad humana a raíz del colapso de la Unión Soviética, que originó un descenso de la actividad agrícola en muchas zonas del país. En estas tierras, las condiciones para la fauna son mejores que hace 10 años. Wildlife now is in a better condition than 10 years ago. Esta riqueza faunística es la que nos ha traído hasta Kazajstán, porque aunque resulte difícil de creer, hay grandes similitudes entre la fauna de esta república asiática y la que encontramos en Andalucía. La estepa fría, de estepas frías, es la más conservada que hay en el mundo y la más extensa. Y luego, en relación con Andalucía, pues el 80% de la fauna que estamos viendo aquí o vive en Andalucía o vivía, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, pues hemos estado viendo grullas damiselas comiendo, que ya no hay en Andalucía, Circus pigargus, que hay en Andalucía, calandria común, que en Andalucía hay muchísimo menos de la que debería haber, a jugar por lo que vemos aquí. Lo mismo con la alondra o con las terreras, ¿no? En España están muy alteradas y no sabemos realmente cómo funcionan y cómo deberíamos de manejarlas de la forma más eficiente posible. Y eso no incluye solo la fauna o los valores naturales, incluye la agricultura, incluye la ganadería. Es decir, esas tres patitas hay que conocer bien cómo funcionan, y este sitio yo creo que es un ejemplo el mejor que se puede utilizar. El paisaje, sin embargo, es monótono, aunque al alejarnos de la estepa seca aparecen algunas señales de la presencia humana. Estas fueron explotaciones agrícolas durante la etapa soviética, y de aquel aprovechamiento han sobrevivido setos kilométricos que servían para proteger las zonas de cultivo. Un refugio ideal para algunas especies de aves como el gorrión moruno, muy escaso en Andalucía y que aquí reúne importantes poblaciones. Pues aquí lo que tenemos es una de las colonias de gorrión moruno más impresionantes que he visto yo en toda mi vida. Vamos, aquí podemos encontrar cientos de nidos. O sea, es una colonia de un tamaño que es muy difícil de encontrar en España actualmente. Y esto es debido a que, bueno, cualquier especie animal necesita dos condiciones básicas para desarrollar su ciclo de vida con normalidad, que es un lugar donde refugiarse y nidificar y un lugar donde alimentarse, ¿no? Estos setos, que eran formaciones que antes muy abundantes en España y que ahora están relegadas a zonas de montaña, casi exclusivamente, pues proporcionan el segundo requerimiento básico, ¿no?, en cualquier especie animal, que es un lugar donde nidificar, donde asentar los nidos. La lluvia nos obliga a buscar un refugio algo más seguro que nuestras tiendas de campaña. Y así llegamos hasta la granja Sulusay, apenas un triste esqueleto de lo que fue un concurrido coljós en el que habitaron docenas de familias. Ahora la ocupan el abuelo Yerkin y su familia. Han conseguido una concesión estatal para poder habitar la vieja granja y mantener así algunos animales domésticos. Estos humildes signos de civilización quedan atrás cuando nuestros vehículos se internan por un pedregoso valle en busca de una colonia de estorninos rosados. La estepa aparece aquí suavemente alomada y cubierta por un pastizal que adquiere, al atardecer, hermosos tonos dorados. Es decir, uno sale de aquí y hace la UPA allá. Los biólogos se distribuyen por este nuevo escenario tratando de descifrar sus claves botánicas y zoológicas. A no mucha distancia de la frontera con China y junto a las montañas de Saribazau encontramos un magnífico ejemplo de estepa virgen. Hasta donde alcanza la vista no se advierte signo alguno de humanización. Ni carretera, ni tendidos eléctricos, ni viviendas, ni tan siquiera un sencillo sendero. Tan solo una vasta extensión de tierra que desde hace miles de años no ha sufrido transformación alguna y que únicamente frecuentan los pastores nómadas. El paisaje que hoy contemplamos es el mismo por el que transitaron las hordas mongolas de Gengis Khan en el siglo XIII.
De esa remota época parecen sacados los jinetes y carros que al amanecer se dirigen a los mercados locales. Mientras una nerviosa bubilla, sin importarle nuestra cercana presencia, ofrece a sus polluelos un suculento festín de insectos. Nosotros aprovechamos las primeras luces del día para asearnos, apenas un respiro antes de volver a ponernos en ruta. Los farallones rocosos que se levantan a ambos lados de la carretera esconden un secreto. Las estrechas grietas sirven de alojamiento a un nutrido grupo de cernícalos primilla, una variedad de halcón que también está presente en Andalucía. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Insectívoro, pues mira, lo típico de que es un halcón es, ves que tiene un diente en el pico de arriba. Eso es típico de los halcones. Para que es insectívoro. No un color tan blanquecino como... Más oscuro. Sí. Las muestras de sangre que se toman de los cernícalos servirán para realizar diferentes estudios genéticos. Se supone que estas poblaciones, más abundantes y menos amenazadas que las europeas, gozan, como es lógico, de mejor salud. Comparar ambas situaciones puede servir para neutralizar algunos de los peligros que en Andalucía hipotecan el futuro de estas ramas. De España y toda Europa, donde las especies se han rarificado hasta el punto de que sus poblaciones son de decenas de individuos o cientos de individuos, las poblaciones han perdido variabilidad genética, es decir, que se han empobrecido genéticamente. Esto se traduce en una menor capacidad de responder ante cuestiones como enfermedades o diversas condiciones ambientales. No lo puedo creer. Y todos los pollitos. Salen, Llega a un punto en el que una especie se ha empobrecido tanto genéticamente que casi todos los individuos son iguales. Esto se traduce en que no hay capacidad de respuesta ante cuestiones en las que una especie no esté preparada. Es decir, si todos los individuos son iguales y no tienen capacidad de responder ante una enfermedad, si por azar o por cualquier historia aparece esa enfermedad en esa población, pues esa población no tiene capacidad de responder. 80, y llegaría a desaparecer. 65, 82, 93. De nuevo, los pastores son nuestro único acompañante a la hora de elegir un lugar donde instalar nuestras tiendas. Para evitar el acoso de los mosquitos y el azote del viento, Shusha, nuestra cocinera cazaca, tiene que trabajar en el interior de los coches. Mientras prepara la cena, planificamos la siguiente etapa del viaje, que nos llevará hasta las montañas de Árcade. En la inmensa llanura no hay más movimiento que el de las nubes y el de los traviesos remolinos. Por algo, un viejo poeta cazaco llamó a estas tierras el jardín de los vientos. Incluso con el auxilio del GPS no es fácil orientarse en este paisaje desértico. La población más cercana está a 90 kilómetros de distancia, lo que campo a través, y aun contando con vehículos todoterreno, supone una jornada completa de viaje. Y es aquí, en mitad de la nada, donde alguien divisa sobre un cerro una figura humana. No es un espejismo ni tampoco un pastor. Olga Usarova es una